Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, nos cuenta una historia maravillosa acerca de un paralítico cuyos amigos lo llevan ante Jesús para ser sanado. La palabra de Dios nos muestra de que la casa en la que estaba el Señor Jesús estaba tan llena y repleta que estos amigos del paralítico lo suben al techo, agujerean el techo y descienden al paralítico. Cuando la palabra de Dios nos muestra y nos dice que Jesús vio la fe de ellos, le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo creo que tú observes algo muy interesante. El paralítico en realidad no fue a que le perdonaran los pecados. El paralítico no fue para que se le perdonen los pecados que él tenía. Quizás no era ni el deseo que él tenía, tal vez sí. Sin embargo, lo primero que el Señor Jesús hace es decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque según la ley, en Deuteronomio capítulo 28, usted sabe que ellos vivían bajo la ley, todas las transgresiones, todas las fallas delante de Dios eran pagadas con maldiciones. Y dentro de esas maldiciones era el quedarse también paralítico. Así que este hombre vivía atormentado, entendiendo que su enfermedad era el producto ¿de qué? De la maldición del pecado. Era producto de sus pecados. Entonces, esa era la vida que tenían las personas en este tiempo. Eran presas ¿de qué? De la acusación y la condenación. Todo mal, toda enfermedad era relacionado con el pecado. Ellos eran pecadores y por causa de ello enfrentaban estas maldiciones. La palabra de Dios nos muestra que un día el Señor Jesús, caminando con sus discípulos, vieron a un ciego y los propios discípulos preguntaron, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? ¿Entiendes esto? O sea, en la mentalidad de ellos, todo pecado, toda enfermedad era producto del pecado de los padres o el pecado de ellos. Así que cuando el Señor Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿estás entendiendo la dimensión? Es decir, si este paralítico creía que sus pecados eran perdonados, entonces él no tenía más ninguna razón para saber que había una maldición sobre él y eso lo llevaría a creer con libertad y fuerza que podía recibir su milagro. ¿Por qué muchas personas tienen temor de recibir bendición? ¿O creen que no son aptos para recibir bendición? ¿Por qué muchos cristianos aún siguen creyendo que no van a ser bendecidos porque pesa sobre ellos la acusación de un error, de algún pecado que cometieron, cuando ellos deberían entender que fueron plenamente perdonados? Por eso el Señor lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Si tú entiendes que tus pecados fueron perdonados, si comprendes que el deseo de Dios es que creas, que recibas por la fe el perdón de los pecados, porque eso es lo que dice su palabra. Su palabra dice que el plan, el deseo de Él es que recibamos el perdón de los pecados por la fe. La palabra de Dios en Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, el perdón de pecados. Todavía la palabra de Dios en el libro de Hechos dice el apóstol Pablo que el Señor lo llamó ¿para qué? Para hacer que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y por la fe en Cristo reciban perdón de pecados. Necesitas entender que fuiste perdonado. Necesitas creer que fuiste perdonado para creer en el que las bendiciones están siendo derramadas sobre tu vida. El Señor quiso darle ese mensaje a este paralítico y a sus amigos. Quiso hacerle entender que ahora que Él le perdonaba todo pecado, Él podía creer que podía ser sanado. De la misma manera quiero decirte hoy, Él te ha perdonado de todo pecado. Has sido perdonado plenamente de todo pecado, por el cual eres libre para creer que en Él eres bendecido, heredero de toda bendición, para recibir toda gracia y favor de Dios, porque Él te perdonó. No pesa más sobre ti ningún pecado. Eres libre de toda condenación. Por eso la palabra de Dios dice, para los que están en Cristo no hay más condenación. Y por causa de que ya no hay más condenación, entonces somos libres y ampliamente llenos de fe para creer que somos herederos de toda bendición. Que así sea este día y el resto de los días para ti. Muchas bendiciones.